Solo sé que no sé nada, pero sí que en Desde Cero tenemos a nuestro filósofo Guido Arditi, con quien conocer a través de la pregunta para no pifiarla. Y hoy tenemos nuestra tan querida columna filosófica para no pifiarla, por supuesto. Así que, Guido, es todo tuyo el aire. ¿De qué nos vas a hablar hoy? ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo hoy les venía a hablar de un tema del que se viene hablando bastante en los últimos años, que tiene que ver con la presencia de extranjeros en las universidades argentinas. Es un tema que no estaba en la agenda hasta hace unos pocos años, en los que hubo como una mayor oleada de extranjeros en nuestras universidades, y ahora se puso en la mesa, ¿no? Y particularmente lo puso en la mesa en primer lugar fue La Nata, en un programa que hizo titulado Argentina, País Generoso, ¿no? Que cualquiera lo puede encontrar, está en YouTube, lamentablemente, esto habría que bajarlo, ¿no? Pero en el que La Nata lo que hace es lo siguiente: él toma el costo que tiene el mantenimiento de la UBA, ¿no? El costo anual por alumno, digamos, toma la totalidad de la plata que se destina a la Universidad de Buenos Aires y lo divide por la cantidad de egresados, ¿no? Entonces básicamente le da que, habiendo 13.000 extranjeros, que es la cantidad que hay, el Estado argentino destina $23.700.000 al año, digamos, a formar a alumnos extranjeros. El tema es que esta cuenta está mal hecha. O sea, esto es realmente insólito, pero el tipo hace un programa en el prime time de la televisión en el que hace una cuenta que está mal hecha. Y porque, digamos, hacer esta cuenta es como a la hora de preguntarse cuánto cuesta hacer una lapicera, responder, bueno, primero hay que poner una fábrica que sale $300.000, después hay que poner empleados, después, etcétera, etcétera. Entonces te va a dar que el costo de hacer una lapicera es $1 millón, ¿no? Y todos sabemos que claramente no es así. Por suerte, afortunadamente, digamos, yo pude ir a la universidad pública, donde cursé economía, de hecho con Axel Kicillof como profesor. Ah, ¿en serio? Sí, Ay, en qué serio. lindo. Sí, hace muchos años igual. Pero bueno, básicamente lo que hay que hacer a la hora de evaluar el costo efectivo, el costo que tienen la inclusión de estos estudiantes extranjeros en la Universidad de Buenos Aires, lo que hay que hacer es evaluar el costo marginal. El costo marginal es un concepto muy común en economía, es un concepto bastante básico de la economía, que básicamente tiene que ver con la variación del costo total ante el aumento de una unidad en la cantidad producida. O sea, es decir, cuánto me sale hacer uno más de aquello que yo ya fabrico. O sea, es un cálculo que no tiene nada que ver con los costos fijos, digamos, los costos fijos se dan por sentados, y lo que se toma es, digamos, yo tengo una fábrica de lapicera, bueno, ¿cuánto me sale hacer una lapicera más? Y ese es el costo que se toma, ¿no? Entonces, bueno, básicamente la cuenta que hay que hacer a la hora de pensar la inclusión de estos extranjeros en nuestras universidades es justamente en términos de costo marginal. Digamos, la universidad ya la tenemos, la universidad pública felizmente ya la tenemos en todas partes, no solo en la Universidad de Buenos Aires, sino en todas partes en Argentina, por suerte. Y esos son costos fijos, digamos. A la hora de pagarle los sueldos docentes, uno le seguiríamos pagando lo mismo al docente si da clase para 50 argentinos o si da la clase para 50 argentinos y 7 extranjeros. El costo sería el mismo. Lo mismo aplica justamente para el personal no docente, por ejemplo. Los que entran después de clase a limpiar el aula, a limpiar los baños, el salario sería igual si limpian el aula después de una clase de 50 chicos argentinos o si lo hacen después de una clase de 50 chicos argentinos y 5 chicos extranjeros. Eso es una obviedad, pero parece que a La Nata se le ha pasado por alto. Qué ser del mal que es, ¿no? La verdad que sí. Meterse así con la universidad pública. Sí, totalmente. Entonces, bueno, haciendo este cálculo, la conclusión a la que llegaríamos es que el costo marginal efectivamente tiende a cero. Porque es una especie de ley económica. Acá me voy a ir un poco de tema, voy a hablar de una cosita más que voy a tirar como una punta para pensar algunas cosas. Pero hay un autor que a mí me gusta mucho, que se llama Rifkin, que él tiene un libro que él habla de la sociedad del costo marginal cero, ¿no? Y él dice que nos estamos moviendo hacia una sociedad de costo marginal cero. Y hay algunos ejemplos muy fáciles en los cuales nosotros podemos pensar este concepto, ¿no? En primer lugar, esto es algo muy cotidiano que todos nos podemos vincular en algún punto.
uno llama a la telefónica o al servicio de televisión por cable y dice, no, che, esto es muy caro, bájenme el precio. Y de repente te hacen un descuento del 30%, del 50%, y uno se siente un campeón, dice, soy un grosso, lo llamé y me redujeron el precio a la mitad. Bueno, vos no sos ningún grosso. En realidad... Le bajaste la ilusión a muchos. En realidad lo que está pasando ahí es que el costo marginal de Cablevisión de tener un cliente más es cero. O sea, digamos, para ser estrictos vamos a decir no es cero, pero casi que es cero. Tiende a cero para Cablevisión tener, digamos, 500.000 de usuarios o tener 500.001, no hay ningún gasto extra en el cual Cablevisión tendría que incurrir para mantenerte a vos como cliente. Entonces, con que vos le pagaras $1 por mes es ganancia. Y bueno, esto se puede ver con los servicios de internet, con los servicios de televisión por cable. Y bueno, creo que el caso más claro del costo marginal cero es Netflix, ¿no? Que claro, es un monstruo gigantesco y entonces realmente el costo de ellos para tener un usuario más es insignificante, y realmente tiende a cero, porque en tecnología lo que pasa es que justamente no la película de Netflix, a diferencia de lo que nosotros que tenemos algunos años, ¿no? Que usábamos también el DVD, usamos otros anteriores. El VHS. Claro, ¿no? Y el VHS, claro. Bueno, a diferencia de eso, que son películas físicas, digamos que tenían un soporte físico en el que a la larga uno también podía ver la película, pero quizás una vez que la viste 100 veces se gastaban. Bueno, y ahora justamente al ser un soporte totalmente, digamos, digital, no se gasta, no se rompe, no, digamos, entonces el costo es todavía menor de lo que era antes, ¿no? Bueno, esto nada, lo dije pues justamente estamos hablando del costo marginal, pero bueno, justamente lo que veríamos es que si nosotros prohibiéramos o limitáramos a los extranjeros en nuestras universidades, los costos de mantener nuestras universidades serían básicamente los mismos, no variarían en absoluto y perderíamos todos los beneficios que justamente sí tenemos al incluir a estudiantes extranjeros en la universidad. Ahora sí, hablando un poco más de investigaciones un poco más serias que la pavada que hace la Nata, hay una investigación que hicieron justamente de la UBA y CONICET, ¿no? Justamente gente de la universidad pública, en el año 2017 que dijeron, bueno, ese año llegaron casi 81.000 estudiantes a la ciudad de Buenos Aires y en ese año dejaron 10.100 millones de pesos, ¿no? Básicamente son un alumno promedio en Buenos Aires hoy, un alumno extranjero promedio deja algo así como $8.000 al año. Y justamente esto es porque más allá de que tal vez vayan a una universidad pública, vayan gratis a la universidad, de cualquier manera tienen que vivir, son seres humanos, tienen que comer, tienen que pagar alojamiento, muchas veces incluso pagar aranceles universitarios. Las fotocopias, haces como una economía interna ahí en la universidad. Y tienen que salir al bar y tomar cerveza y hacer todo lo que hacen los estudiantes totalmente. Y además lo que suele pasar es que suelen recibir también visitas de sus familiares y amigos de países limítrofes, lo cual también incentiva el turismo y el consumo en la ciudad. De cualquier manera, yendo a los datos duros, vamos a ir un poco, en la Universidad de Buenos Aires hoy el 6% de los estudiantes de carreras de grado son extranjeros, o sea, es realmente algo bastante insignificante, sí, digamos, estamos hablando de que el 94% son argentinos, sí. Es cierto que los extranjeros se concentran principalmente en la carrera de medicina, con fuerte predominancia de colombianos y brasileros, pero la particularidad que tiene justamente la carrera de medicina es que no suele permitir trabajar y estudiar a la vez. Con lo cual, estos estudiantes lo que hacen es básicamente vivir en el país y recibir plata constantemente de sus familias de afuera. Con lo cual, son ganancias. Claro. 100%, sí, o sea, porque la gran mayoría de los estudiantes de medicina no trabajan porque es muy difícil hacer las dos cosas a la vez, es una carrera muy particular, como todos sabemos. Sin embargo, bueno, en los posgrados de la Universidad de Buenos Aires, que esos sí son arancelados, de 30.000 estudiantes que somos, porque me incluyo, 4.500 son extranjeros, es decir, ahí sí es un 15%. Pero bueno, de cualquier manera estamos hablando de los posgrados que de hecho incluso son arancelados. Bueno, siguiendo con esto que venía hablando de los extranjeros en la universidad, básicamente las universidades que tienen mayor porcentaje de extranjeros no son las públicas, de hecho
La Universidad de Belgrano tiene un 20% de estudiantes extranjeros, la de Palermo un 32%, y la Barceló no lo sé, pero sé que es aún más, porque es casi totalmente cooptada por brasileños, porque al ser una universidad centrada en medicina, es donde la mayoría de los brasileños han recalado. Y bueno, más allá de los beneficios que he mencionado hasta acá, que son los beneficios económicos de tener estudiantes y tener diversidad en las aulas públicas o en las aulas en general en nuestro país, hay otros beneficios como tal vez menos tangibles, tal vez menos concretos, ¿no? que tiene la inclusión de estudiantes extranjeros en nuestras aulas, que tiene que ver con el intercambio cultural, el prestigio de la ciudad. Justamente es cierto que las principales ciudades del mundo compiten cada vez más por atraer a estudiantes, ¿no? Porque lo consideran un factor clave no solo en el desarrollo económico, sino en cuanto a las redes que se puedan formar, las redes profesionales que se puedan formar el día de mañana. Lo cierto es que hoy en día las mejores universidades del mundo justamente lo que buscan es tener cada vez más diversidad en términos de nacionalidades, en términos de etnias, justamente buscan la diversidad, o sea que si nosotros quisiéramos hacer lo contrario y arancelar a los extranjeros, digamos, estaríamos yendo a contracorriente del mundo, ¿no? Bueno, pero decíselo a Pichetto, ¿no? Bueno, por suerte Pichetto, por ahora, por lo menos es parte de la historia, sí. Con lo cual no tenemos que preocuparnos por él. Pero bueno, volviendo al tema de la educación, ¿no? Otra cosa que yo quería decir es que hoy lo que tenemos es que por primera vez en la historia argentina, por primera vez en nuestra historia, lo que estamos recibiendo son extranjeros con, digamos, en el caso de los brasileros, particularmente son gente con buenas condiciones económicas, y en el caso de los venezolanos, por ejemplo, es gente tal vez con no tan buenas condiciones económicas en todos los casos, pero sí es gente como muy formada. La mayoría de los venezolanos que han llegado a nuestro país son casi todos profesionales, casi sin excepción, porque hoy en día con la fuerte crisis que están viviendo allá no les es fácil ir a otros países que no sean limítrofes, y Argentina, digamos, no está cerca. Lo cual es una situación un poco paradójica, porque Argentina por primera vez en su historia estaría, digamos, en cierta medida trayendo o recibiendo inmigrantes en calidad de profesionales, que es lo que sucede en los países de primer mundo, ¿no? que justamente lo que los profesionales suelen emigrar. Y digo que es una situación paradojal porque estamos justamente en una profunda crisis que nos ha dejado el gobierno actual, ¿no? Pero bueno, es cierto que es el caso, creo que podemos decir, de todos nosotros, o casi todos nosotros. Por lo menos yo voy a hablar de mi caso particular. Yo sé que mi bisabuelo, cuando llegó al país, durmió en las calles, ¿no? Y es un caso muy repetido que nos ha pasado a todos nosotros. Y es cierto que tampoco en oleadas migratorias más recientes, como fueron en los 90, con los peruanos, paraguayos, bolivianos, Argentina tampoco estaba recibiendo, digamos, ni profesionales, ni gente con buen poder adquisitivo, como es el caso actual. Por eso creo que en cierta medida estamos frente a una oportunidad única que sería poco astuto desaprovechar, porque de hecho muchos de esos estudiantes que hoy en día están formándose acá van a terminar quedándose, justamente después de haber pasado varios años y en los 20, 30 y pico de años es muy probable que se terminen acostumbrando, que conozcan a alguien y decidan asentarse en el país, o que ya también tomen una distancia de su país de origen y se sientan tal vez más cómodos acá, ¿no? Después de tanto tiempo. De hecho, uno de estos ya lo puede constatar. Hoy en día uno va a un hospital público y es muy probable que sea atendido por algún doctor o alguna doctora brasilera. Digamos, esto ya es una realidad que está pasando acá. Así que es cierto, hoy, digamos, en algún punto, por primera vez en nuestra historia, estamos recibiendo profesionales, si se quiere, y el único costo que tenemos es formarlos, ¿no? Formarlos como tales. Pero ya vimos que ese costo es cercano a cero, es realmente muy cercano a cero. Y por otro lado, ya en una línea por ahí más personal, digo, sería muy injusto, digamos, arancelar la universidad para los extranjeros, sobre todo porque no todos los extranjeros son iguales, digamos. Todo esto que yo decía, los brasileños, es cierto, mayormente son gente que viene de buenas condiciones económicas, generalmente son chicos y chicas de clase media alta de Brasil los que están acá estudiando medicina, justamente por esto que decía, que los padres los apoyan económicamente cuando ellos solo tienen que estudiar y no trabajar aquí. Pero
no todos los extranjeros son lo mismo. Digamos, si nosotros aranceláramos la universidad pública, también lo haríamos para los venezolanos, por ejemplo, que vienen en otras condiciones muy diferentes. Entonces sería profundamente injusto. Por eso, nada, todo este programa estaba destinado a un poco hablar de esto. ¿Esa es una propuesta que la lanzó alguien o la nata nomás con su maldad hizo ese informe? Bueno, pero a ver, lo que pasa es que individualizar todo en la nata, digamos, es también un poco ingenuo, ¿no? Sí. La nata responde a ciertos intereses un poco más fuertes, un poco más poderosos y un poco más macabros, tal vez. Así que, claro, sí, no habría que reducirlo solamente a la nata. Por eso, nada, hay que salir y hablar un poco de estas cosas para aclarar el panorama, ¿no? Porque mucha gente por ahí ve el programa de la nata, donde, repito, las cuentas están mal hechas, y puede terminar comprando ese discurso, ¿no? Y eso es peligroso y es contraproducente para el país. Terrible. Es que hay muchos discursos que se compran. Yo tengo una pregunta, a ver, tal vez ustedes me pueden responder, ¿no? Cortando un poco de lo que venimos hablando. Por ejemplo, el discurso de que la gente que por ahí es pobre o no trabaja o no tiene para comer, no le da la cabeza para no pensar más que en el pan que va a comer. O sea, como que es una persona que no puede sentir o ver lo que pasa en otros países, por ejemplo en Bolivia, que hubo un golpe de Estado. Fue un tema que se estuvo hablando con gente conocida, no voy a dar nombres, pero me dijeron eso, que una persona que no tiene para comer, lo único que puede pensar es en qué como mañana y no puede ver qué hay más allá. Sí, tal cual, eso es algo que a mí me comentaba cuando un profesor de sociología que tenía, él decía que en algún punto hay esta creencia, ¿no?, de que uno puede pensar con la cabeza, pero ellos tienen que pensar con el estómago, digamos. O sea, esta cuestión, ¿no?, de que hay un cartonero que de repente tiene un tatuaje y dice, nada, pero ¿cómo? Se gasta la plata en un tatuaje y no tiene y tiene que cartonear. Es como que él tiene que pensar con el estómago y solo yo puedo darme ese lujo de hacerme un adorno estético en la piel o lo que fuere, ¿no? Sí, y no tener otras preocupaciones, porque es subestimar al pobre de que solamente su cabeza está centrada en comer y no puede estar centrada en otras cuestiones que son importantes para la sociedad, en cómo salir adelante de esa situación. Lo mismo no para su persona, sino también para sus hijos, de cómo salir de la pobreza y de ver las políticas que aplica un gobierno u otro y analizarlas. Eso me parece que y también tiene que ver con la educación pública, que nos permite eso a todos, y que también nos permite la universidad pública, como bien venías hablando, que si no fuera porque es pública y gratuita, los pobres no podríamos pensar en otra cosa que sería en comer. Y me parece que ese mito hay que derribarlo también. Ahí está. No, tal cual. De hecho, un poco lo que vos estás diciendo, a mí me remite, cuando vos decís todo eso, a mí me remite directamente a pensar en Chile, ¿no? Que es el caso como paradigmático que lo tenemos acá al lado, sí, en el que absolutamente no hay universidad pública. Es todo privado. Es todo privado. De hecho, quien no es hijo de un profesional no puede jamás de ninguna manera entrar a la universidad porque no la puede costear. Y de hecho se ha hecho un estudio que dictaminó que la universidad en Chile es la más cara del mundo. O sea, teniendo en cuenta los precios de la universidad con el salario medio de Chile, la cuenta da... Terrible, es más cara que el salario... Sí, de hecho yo conocí una vez unos chicos chilenos y cuando nosotros les decíamos, no, es gratis, nosotros vamos gratis, no la entendían, no la podían creer directamente. Bueno, esa es la protesta que tienen ahora, hoy en día. No, totalmente, sí, tiene que ver, sí, no solo con otros derechos, pero sí, la educación y es un ejemplo, ¿no?, Argentina en ese sentido, porque si vos ves los números, las estadísticas, ves un crecimiento económico. Y sí, también que la universidad pública, la UBA, está entre las mejores del mundo también todos los años, así que sí, eso también hay que valorarlo. Sí, de hecho hay que señalar, es la única gratuita del top 100 del mundo, es la única gratuita. Así que, sí. Y del otro lado, yo sé que, no creo que me estén escuchando, tal vez no, pero seguro que me van a bardear, pero si me pasó esto, lo que les comenté, ¿no? Está ese discurso de que por ser pobre no te da la cabeza para otra cosa que para comer. Gracias por desmitificarlo, chicos. Sí, bueno, de hecho también en la misma línea con esto que vos decías, ¿no? Esta cuestión que creo que Amalia Granata dijo alguna bestialidad de ese calibre últimamente, pero esto de que, digamos, yo ayer fui a un boliche y me emborraché. Como debe ser. Pero digamos, yo voy al boliche y me emborracho y bueno, me estoy divirtiendo, me estoy dispersando, lo que fuere, y después otro que con otras condiciones económicas se emborracha en una esquina porque no puede ir al boliche, porque los tragos son caros en el boliche, tiene que tomar en una esquina una cerveza y se emborracha.
no, tiene un problema, ¿no? El discurso es claro, eso. el que fuma y es pobre, claro, como el de la Vidal. Granata dijo eso, ¿no? Podemos hablar, dijo, no me acuerdo si Granata o Vidal, que dijo... No es lo mismo fumarte un porro mirando Netflix en un departamento en Palermo que fumártelo, no sé, en una estación de tren o no sé qué fuera, sí. Bueno, pero justamente tiene que ver con eso, ¿no? De las mismas conductas, o digamos, sí, las mismas conductas, las mismas acciones de uno y otro, y cómo cada uno, cómo lo vemos en uno, bueno, se está divirtiendo, y en el otro, no, tiene un problema, tiene una adicción severa, pobrecito, lo que fuere, ¿no? Sí, terrible. Bueno, se nos pasó volando el programa. ¿Algo más para cerrar esta bella columna de hoy? No, por hoy creo que dije todo lo que quería decir, solamente espero que haya quedado claro, y nada, bueno, gracias por invitarme una vez más. No, gracias por venir, así, nos vamos volando, gracias del otro lado Perno, y le mandamos un saludo a Licha, que está de vacaciones, que descanse, se lo merece. Sebas, gracias también por estar en producción ahí con el látigo. ¿Dónde se va? Mau. Muchas gracias, Yami. Hermoso programa. Y bueno, ahora sí, nos vamos y hasta la semana que viene.